Bienvenidas a las que ya están aquí, muchas gracias por acompañarme el día de hoy a esta clase. De verdad es un gusto compartir con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy les comparto este tema que una vez más considero que es bastante importante por aquello de que, pues bueno, muchas veces, o si no es que la mayoría de las veces, nos enfrentamos a nuestro ego y luego no sabemos cómo empezar a lidiar con él. Simplemente seguimos reaccionando y nos hace muy difícil luego la convivencia con nuestros seres queridos o a veces hasta con la vida misma, ¿no? En todas sus experiencias, en todas sus formas. De repente se nos complica el poder enfrentar nuestras emociones, nuestras creencias, pensamientos y todo lo que traemos, y entonces en automático nada más actuamos y entonces dejamos de crecer en ese momento porque ni siquiera nos detenemos para ver, pues bueno, lo que está pasando adentro, esos patrones y esos hábitos que queremos cambiar pero que luego no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces el día de hoy en esta clase, si te quedas conmigo y me acompañas toda la clase, bueno, te vas a llevar toda lo que es la parte importante del ego para detectarlo a tiempo, para ver cómo esas resistencias se generan en varias partes del cuerpo, las trampas mentales que se llegan a presentar, identificando, bueno, pues a través de tus pensamientos, de tus emociones, de tus creencias. Y bueno, el beneficio que tiene el poder empezar a ver nuestro ego como un aliado y no como un enemigo, ¿no? Entonces primero vamos a empezar definiendo lo que es el ego. Y es así de sencillo, una falsa identidad del yo que has venido creando desde que llegas a este planeta Tierra, en donde se va formando una identidad que hace que te identifiques con roles, metas, deberes, sueños, pensamientos, emociones, formas de ser, de pensar, tus decisiones, tus puntos de vista, tus paradigmas, o sea, todo eso y mucho más son estas falsas identidades del ego que vamos formando, que luego no nada más es una identidad, sino se crean un sinfín de identidades abajo, en donde luego eso hace que, o creemos que tenemos que actuar y ser de cierta forma, porque así te lo dicen, y si no es eso, pues bueno, estás mal y te hace sentirte mal a ti por el rechazo que vienes teniendo de los demás. Y cuando me refiero a todo esto de pensamientos, emociones, todo lo que es el ego, entendamos que el ego, bueno, es una palabra muy pequeñita de 3 letras, pero que atrás tiene una cantidad de inconsciencia tan grande, que es precisamente la cantidad de la inconsciencia que guardamos en ella que hace que nos la pasemos sufriendo. A mayor conciencia tienes, este ego disminuye. No pueden coexistir los dos. O hay ego o hay conciencia. El ego es la parte de la mente, la inconsciencia que cargamos, porque hay que entender que, imagínate, en otra clase por ahí les platicaba que tenemos como iceberg en la parte de la mente, que si conocen lo que es un iceberg, que son estos cubos de hielo enormes en el océano, si se fijan hay un piquito en la parte de arriba que podemos ver. Eso equivale a la parte consciente racional que tiene el ser humano, que nada más es del 5%. Y la parte inconsciente es todo lo que queda por debajo del nivel del mar. Y si se fijan, un iceberg, ese cubo de hielo, tiene mucho más cantidad. No sé, no recuerdo si era 7 veces más o 10 veces más. El tamaño, ¿sí? La dimensión abajo del hielo, que dices, pues, ¿cómo es que queda ahí? Pero ahí queda abajo de lo que es la línea, así, la raya del mar. Bueno, nosotros tenemos exactamente eso igual. Y tiene mucho más peso toda esa inconsciencia que la parte consciente de nosotros. Entonces es bien importante que te des cuenta que esa palabra, ese concepto de ego, precisamente corresponde a ese gran tamaño, ¿sí?, del cubo de hielo que está por debajo del nivel del mar y que es el que entonces rige nuestra vida. Desde ahí, con toda esa programación subconsciente que ya se instaló y que tenemos ahí dentro, nosotros es como entonces actuamos, hablamos, percibimos la vida, nos comportamos y tomamos nuestras decisiones. Cuando hablamos entonces del ego, en donde caben todas estas partes adentro, es importante recordarles que todo eso es parte del universo
interior. Les he hablado en otras clases la diferencia del universo exterior con el universo interior. Y el ego, bueno, es algo intangible, algo que no se puede ver al ojo humano, pero que lo identificamos como ego, sabemos lo que significa, y esta parte corresponde a todo lo que es el universo interno. Y hemos hablado en clases pasadas la parte de explicarles todo lo que son las emociones, las creencias, hemos visto los niveles de conciencia del ser humano. Para quienes no hayan visto las clases pasadas, tenemos una liga ya en YouTube, que si quieren al rato se las pongo en este mismo video, para que empiecen a ver todas estas series de clases que he venido grabando y editando para todos ustedes, para que como se vayan introduciendo al grupo las vean y no se queden atrás, porque hemos hablado, a pesar de que son temas pues bueno conocidos, tienen mucha más profundidad. Tienen una conexión o interconexión entre todas ellas, y luego todo eso es bien importante que sepas que tiene un peso y impacta directamente en tu universo exterior, que si lo empiezas a ver, lo empiezas a abordar adentro de ti, es como te empiezas a dar cuenta que puedes cambiar tu realidad afuera. Entonces, la importancia de empezar a ver todo este gran cubo de hielo, que es el 95%, te va a empezar a ayudar mucho para ver de los temas que ya vimos, emociones, creencias, cómo funcionan nuestros pensamientos y los patrones y todo, que empieces a poderlo a ver más a detalle, que entiendas que cuando hablamos de ego, no es nada más esa persona que tiene esta... Ya ves que muchas veces confundimos cuando hablamos de que una persona es muy egocéntrica, ¿no? Y que habla mucho del yo fui, yo soy, yo tengo, yo... Y sí, es una forma, de la persona, de ego que tenemos, pero quiero que entiendas y que reconozcas que a partir de ahorita, y que lo tomes como algo normal, porque no eres tú, no es alguien en específico, todos lo tenemos. El ego es algo que está en nosotros, que se ha venido formando y que tiene su misión y su propósito. Sin embargo, muchas veces en frases, en imágenes y cosas que hemos visto y escuchado afuera, nos hacen creer que el ego pues es algo malo. Y yo hoy te quiero compartir que reencuadres esa parte y que entiendas que no es que sea malo, sino es que el ego te va a empezar a ayudar a ver y a distinguir, en esta dualidad de conceptos de lo que no quieres para identificar lo que sí. Entonces el propósito del ego, su misión, esa identidad que has venido creando, que está llena de subidentidades, es para que veas lo que crees que eres, que entiendas que no eres eso, para poder redescubrir quién sí eres. O sea, ves la liga importante que tiene entre darte cuenta que sí hay un ego, que es este 95%, del cubo de hielo que está en nosotros, que es una programación instalada desde que llegamos aquí, inclusive desde antes de llegar, porque pues cuando nuestra mamá nos concibe ya, pues a la hora de que empieza a formarse la vida, en ese bebé, pues ya llega con información genética, y esto es de información que viene arrastrando de nuestros ancestros, que entonces empieza a tomar forma, más todo lo que vas aprendiendo a través del tiempo. Entonces es importante que veas y te des cuenta que todo esto ya lo traes, aunque no quieras decir yo no soy una persona con ego. Sí, todos tenemos, de hecho, el estar aquí, esta fisicalidad que tienes aquí ahorita, este avatar, este vehículo de hueso y de carne, ya es una forma de ego. Y no me voy a meter ahorita en más profundidad de eso. A lo que te quiero decir es, desde que llegamos y adoptamos esta forma humana, ya es un tipo de forma de ego que tenemos precisamente para poder vivir esta experiencia humana. Entonces, el propósito, como te decía, del ego es entonces ver e identificar quién no eres para empezar a identificar quién sí eres. Y les voy a recordar, quienes ya tomaron las clases pasadas en donde vimos niveles de conciencia, si recuerdan les mencioné 3, y había aquel que era el dormido, en las clases pasadas hablando de creencias y de emociones,
el nivel de esta persona que tiene un nivel de conciencia que le llamamos dormido, por describirlo de alguna manera, tiene entonces estas creencias limitantes que genera cierto tipo de pensamientos negativos, que genera emociones negativas y entonces experimenta su vida en separación y con dolor y sufrimiento. En esta parte, para hablar del ego, esa persona dormida, si lo quieres ya encajar en este nivel, es aquella persona que se identifica con este cuerpo, con toda esta fisicalidad, y que entonces no sabe hacer nada si no es a través de su cuerpo. Se identifica con todo esto por completo y entonces están completamente en modo de sobrevivencia, en modo de competencia, y es, tengo que hacer todo porque, pues si no, ¿quién? Y entonces vive compitiendo con las demás personas, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien? El siguiente nivel, otra vez recordando las clases pasadas en cuanto a creencias, emociones y pensamientos, el nivel que sigue, por darle una descripción, le llamamos nosotros consciente. Ese nivel consciente de personas tienen entonces ya un nivel de creencias menos limitantes, empiezan a ser más positivas, más empoderadoras, que hace que se generen pensamientos más positivos, que eso hace que genere emociones más positivas, y entonces su percepción de vida es más en unión. Ya sabe que puede hacer todos estos cambios, se identifica con muchas otras personas, empieza a generar un mayor bien hacia afuera porque sabe que eso igual se le regresa. Entonces, en este nivel de consciente, la identidad que vive una persona generalmente entonces es más en una identificación con la mente, además de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la persona se identifica con esta mente y dice, tengo este poder de mi mente para crear cosas, y yo desde aquí puedo crear lo que yo quiera en mi realidad interior para proyectarle en mi realidad exterior. Entonces, si se fijan como este nivel de una persona que es más consciente ya empieza entonces a identificarse, ¿sí?, con esta identidad del ego mental, que así es como le llamamos nosotros, que entonces opera en esa forma para empezar a vivir una experiencia de vida en menor sufrimiento. Entonces la experiencia de vida de una persona así ya la vive con más apertura, hay más aceptación y empieza a moldear, ¿sí?, o a crear la realidad que quiere. Ahora, hablando una vez más del siguiente nivel de esta tabla que les había compartido, el nivel que sigue después del consciente es aquel que le llamamos nosotros el despierto. Y entendamos que todas estas clasificaciones que les damos son introductorias, hay muchos más niveles, pero es un básico para que te des cuenta en dónde estás. Y otra vez recordando que no es lineal, es también fluctúa, ¿sí?, de acuerdo a las áreas, donde hay más inconsciencia y otras más conciencia. Pero bueno, el nivel despierto, entonces hablábamos de que este nivel de conciencia de personas ya tienen un nivel más arriba de conciencia, ¿sí?, mucho más despiertos, en donde dejan de tener creencias negativas, dejan de tener creencias positivas, y entonces trasciendes las creencias, lo que hace que entonces puedas tener un tipo de vida más de paz, de aceptación, de armonía en general, porque ya dejas de gancharte, ¿sí?, a las experiencias de la vida. Y esto es porque en ese nivel la identificación que tienes con tu ego tiene que ver más con el observador o ser energético o tu alma, como le quieras llamar. Esto es esa energía, ese ser energético que no se ve, pero es el que nos conecta, ¿sí?, a esta tierra con nuestro ser superior, y entonces nos identificamos con ese tipo de ego del ser energético. Entonces date cuenta cómo va cambiando. Otra vez nada más como resumen, el más básico, que es el dormido, te identificas con tu cuerpo. El que sigue, que es el consciente, te identificas con tu mente, una mente más poderosa que sabe que todo lo puede crear. Y entonces aquella persona que se identifica ya tiene un nivel de conciencia más despierta, ya se identifica con su ser interior, observador, o con su alma, o ser energético. Son todas estas formas en donde en nuestro lenguaje así lo compartimos. Cabe mencionar, y es importante que lo sepan, bueno, estas clases yo las doy con mucho gusto,
pues están diseñadas para darles todo este material y que tengan toda la introducción de todo esto. Más sin embargo, también existen pues nuestros libros en donde vienen a más detalle toda esta información, vienen las tablas de las que les estoy hablando ahorita, y ahí pueden ver mucho más a detalle toda esta información. Y si algo dices, ay, Vero, me acuerdo que había dicho algo y no recuerdo, bueno, ahí vas a tener todo. Nuestros libros están disponibles en nuestro sitio web. Bueno, ahí los encuentras, pero te lleva a la venta en Amazon porque los tenemos todos en Amazon. Y el que viene hablando específicamente de esto, porque hay varios libros, el de Despierta la Felicidad es una introducción a la técnica de aceptación, pero si te interesa ver entonces esto más avanzado desde el observador, donde ya te identificas con tu observador para poder hacer estos 4 pasos de la técnica de aceptación que les he venido enseñando, en el libro del arte de aceptar, ahí te vas a dar cuenta que hay un siguiente nivel de la técnica que te he explicado, en donde como desde el observador puedes avanzar, sí, todavía más para desidentificarte de tu ego y que entonces puedas pues bueno, seguir esta experiencia de vida mucho más armónica, que dejes de sufrir, porque a como tú vas despertando, a como vas incrementando tú tus niveles de conciencia, obviamente el sufrimiento se baja, ¿sí? Hablábamos de que más ego hay más sufrimiento, menos ego, pues hay más conciencia, no pueden estar los dos al mismo tiempo. Entonces, en tu despertar de conciencia, a como vayas evolucionando, creciendo y despertando tu conciencia, esto te va a llevar a entendimientos y a las experiencias que estás teniendo en tu vida para empezar a vivirlas, enfrentarlas mejor, vivirlas con más disfrute, más armonía. Pero te vas a dar cuenta, y les he explicado también esto, en que los niveles de conciencia, el ejemplo que les doy es la torre esta o el edificio de 3 pisos, ¿sí? Que les hablaba, imagínate un edificio de 3 pisos. Cuando tú estás entre un piso y otro, cuando tú empiezas a crecer tu conciencia, este espacio de aquí entre el suelo de uno y el techo del otro, generalmente se siente muy bien. Hay avance, hay motivación, empiezas a entender cosas nuevas, cosas que desconocías, las empiezas a aplicar, ves transformación en tu vida y todo eso se siente muy bien. Cuando llegas y topas el techo del nivel que estás atravesando y quieres, sí, traspasar este nivel para llegar al siguiente, por lo general este punto aquí, y es una línea muy, muy fina, pero que si no hay conciencia, esta línea fina te puede durar meses y te puedes quedar ahí estancado mucho tiempo. Entonces esta línea fina de la que te hablo es donde te va a sentir más duro. Ahí es donde quiero que entiendas que hay un crecimiento otra vez más de tu ego, que estás a punto de hacer un cambio importante, pero que no lo ves, y están un montón y un sinfín de resistencias, que ahorita te digo lo que son, y lo vas a vivir con mucho dolor. Y te vas a dar cuenta que luego de repente como que, oye, los pasos de la técnica de aceptación como que sí me funcionan, pero todavía me siento estancada. ¿Qué está pasando? Bueno, quiero que entiendas, es porque todavía en un nivel o estás identificada con tu ego físico, o estás identificada con tu ego mental, o empiezas ya a identificarte con tu la parte con tu ser, ¿sí? O el observador o el ser energético, que es la parte que te digo que viene un poquito más avanzada, más expresada en el libro del arte de aceptar, como te lo recomiendo muchísimo si no lo has visto por ahí. Son bien económicos, son ebooks, por lo tanto estos se consiguen en Amazon y son nada más electrónicos, pero bueno, vale la pena porque te estoy llevando desde que iniciamos estas clases de la mano para decirte lo que son emociones, lo que son creencias, cómo funcionan los pensamientos, así hasta que entonces todo arma ya un panorama, ya te da sentido, y entonces podemos ir teniendo otro tipo de clases más avanzadas, ¿sí? La idea es que entiendas la importancia de todo esto que te digo, no nada más en la parte teórica, sino que también aprendas a poner la práctica, ¿sí? De todo esto para que te llegues tú a estirar a tu siguiente nivel de conciencia, para que en donde sientas que te estás atorando me hagan y participemos, ¿sí? En todas estas dudas y preguntas, y poder seguir creciendo, porque siempre nos vamos a topar con algo. Y sepan que la mayor parte del tiempo todos estamos aprendiendo, y aunque a veces nos toca hacer un ratito esa guía o esa maestra o maestro que les comparte a alguien, que más que enseñarles algo, para mí realmente es un recordarles algo, porque todo lo que tú necesitas saber, absolutamente todo, aunque tu mente racional, ese 5%, no lo entienda ahorita, todo ya lo sabe tu cuerpo.
ya está adentro de esa historia. Ya está tu historia completa y ya sabes lo que son las respuestas, pero es todavía tu mente racional, ese pequeño pedacito que no te deja y te sientes estancado. Entonces, para poderlo trascender hay que volver a abrir la mente, hay que volver a hacer una serie de cosas, inspecciones adentro, y el estar escaneándonos constantemente. Cuando tú a veces crees que ya aprendiste algo y dices, ya lo sé, lo dejamos de hacer. No dejes de hacer todo esto que se te comparte. Haz esto, ya lo dominas, bueno, agrégale el siguiente nivel y sigue con el otro. Ya dominas los dos, bueno, sigue el siguiente nivel y sigue con los otros dos de abajo. Y sigue con uno más cada vez, sin dejar lo que estás aprendiendo abajo. Y hay que aprender nosotros a tener estos recordatorios con nosotros mismos para que, pues bueno, no haya entonces quien te tenga que estar ayudando sino tú misma. Que sepas, bueno, estoy estancada, ok, entonces hay algo que no estoy entendiendo, ok, entonces déjame, y hacerte todos estos recordatorios de todo lo que te comparto en las clases para seguir avanzando. Entonces, que quede bien claro que esta identidad del ego nos sirve para darle esta experiencia única de vida a nuestra vida, y que es bien importante aquí que sepan que estas experiencias que vemos todos a diario, que compartimos, muchas veces son muy personales y no hay nadie, solamente tú la estás viviendo, pero la mayor parte de las veces estás viviendo algo en conjunto, porque pues lo que más hay en esta vida son seres humanos, ¿no? Y entonces este tipo de experiencias te las topas afuera, en la casa, en el súper, en la iglesia, en el banco, en todos lados, en la escuela y demás. Cuando estás en esta experiencia viendo algo, tú crees, y sé que ya lo sabes, pero en ese momento esta información que te voy a decir la olvidas. Tú crees que estás percibiendo lo mismo que el de al lado. No estamos percibiendo lo mismo nunca, y nunca va a ser igual. Porque acuérdate que tú ya llegaste otra vez con cierta información desde que llegas aquí. Adicionalmente a eso, empiezas a crear tu historia de vida que es diferente a la otra persona. Entonces, cuando tú ves algo, una misma situación aquí, pues tú dirías, pues es una señora gritona, vamos a poner que sea ese ejemplo, y dices, pues qué gritona, ¿no? Y me choca eso, porque a lo mejor a ti te conecta por historias del pasado, donde a lo mejor tu mamá te gritaba y entonces esto te molesta, pero va a haber otra persona que tiene otro ángulo distinto y dice, ay, qué señora tan payasa, me da risa. Y es completamente opuesto a lo que tú estás viviendo y experimentando, ¿te das cuenta? Entonces, la parte de hablar otra vez del ego, en donde hay estas creencias adentro, hace que vivas y experimentes esta vida única, así, para que le dé entonces este sentido a tu vida como la estás viviendo. Y que entonces puedas tú aprender, como te decía, de estas lecciones que tú necesitas trascender aquí, para empezar a ver dónde estás, si te estás estancando, cómo hacerle para seguir subiendo al siguiente nivel. ¿Vamos bien? Entonces, las resistencias, te quiero hablar de esto, porque son diferentes formas en cómo el ego te va a mantenerte estancada, ¿sí? Te va a hacer creer en un sinfín de formas que no estás bien. Y estos son porque su mecanismo, su labor, ¿sí?, principal es mantenerte vibrando en esa frecuencia, porque el ego, como una identidad que vive, ¿sí?, en todos nosotros, tiene su propia frecuencia, y entonces su idea o su propósito es mantenerte vibrando en esa frecuencia. Y entonces tienen este propósito, ¿sí?, de mantenerte exactamente en la misma frecuencia, que no crezcas y que sigas estancado ahí, porque entonces lo que diría es, sí, déjame, suéltame, deshazte de mí, y entonces pierde el propósito de toda esta experiencia de vida. ¿Sí me explico? O sea, su propósito es este. Y entonces, si tú lo entiendes, y en vez de resistirte a él, y en vez de dejar de pelearte con él, lo entiendes y ves cuál es su propósito, pues entonces se te facilitará más el poder enfrentarlo cuando estés ahí enfrentándolo. Y ahora sí, agarrar el toro por los cuernos y decir, mira, ya te vi, gracias por estar aquí. Y de un te odio ego, que puedas llegar a agradecerle, porque tiene ese propósito de ayudarte a encontrarte a ti, a redescubrirte a ti, y todo esto lo ves adentro, pero con la ayuda de él. Entonces, las resistencias existen en diferentes niveles, en diferentes formas. Y estos los podemos encontrar. Vamos a empezar por el lado de los pensamientos. Resistencias mentales, en donde pueden haber este tipo de pensamientos de no puedo, no soy suficiente, no valgo,
no merezco, etcétera. ¿Te ha pasado? Muy probablemente sí, en diferentes áreas de tu vida. Si no, qué bueno, ese nivel de resistencia pues no lo sientes. Y te invito que como quiera, que si dices no y eres de las que no, que como quiera explores, porque no puede ser todavía posible que estés en esta experiencia de vida en donde ni siquiera sientes emociones. De hecho, si sientes emociones, que ahorita te hablo de estas resistencias, es porque precisamente hay pensamientos, ¿sí? que tienes en estas formas distintas. Y ahorita yo te mencioné 3 nada más. Pues hay un sinfín de formas en que la mente a través de pensamientos te va a hacer creer en esa situación específica que estás viviendo, ya sea una situación de pareja, en tu negocio, algo con la familia, algún tipo de adicción que estás teniendo, tu salud, algún ser querido que está pasando algo y a través de tu ser querido lo estás, ¿sí?, viviendo y experimentando con dolor, tus finanzas, hay tantas cosas que entonces date cuenta que sí hay cosas que todavía a lo mejor ahí están pasando que todavía no puedes ver, pero es la invitación con esta teoría de que te pongas pues más en autoobservación para que desarrolles la autoconciencia de poder empezar a detectar todos estos pensamientos, ¿sí?, en forma de estas resistencias que hace, yo les he mencionado, el patrón de acciones. Creas un pensamiento que crea una emoción y que crea una palabra o una acción, ¿sí? Entonces, estos pensamientos constantemente están ahí. Tenemos un montón atrás, ¿sí?, de background en el fondo que están nada más operando y ejecutándose todo el tiempo y no los alcanzas a ver. Y son cosas que aprendiste porque escuchaste a tu mamá tantas veces decirte eso que tú ya lo dices y está poniéndole play esa grabadora a ese cassette y no te estás dando ni cuenta. Entonces, pensamientos, si vas a tener todo este tipo, empieza a ver cuáles son los tuyos y en qué áreas donde más se te presentan, porque a lo mejor en la parte de la salud, y te estoy poniendo ejemplos para que lo aterricemos y lo veas más real, ¿sí?, en tu caso. A lo mejor en la parte de salud, tu tema es algo muy fácil y entonces dices, no, fíjate que yo en mis pensamientos en la parte de la salud pues siempre son, la comida me cae bien y estoy haciendo mis mantras y mis afirmaciones y todo muy bien, pues son generalmente entonces pensamientos positivos. Pero ¿qué tal el área de finanzas, por ejemplo? ¿Sí? O ¿qué tal el área del amor? O ¿qué tal? No lo sé, cuántas áreas tenemos en donde en unas sí estamos muy bien y en otras no. Hablaba en otra clase la importancia, y te invito a que lo veas, en el equilibrio mente, cuerpo y alma, así se llama. Al rato les pongo la liga de YouTube para que vean estas clases pasadas, de cómo es que en mente, cuerpo y alma, en todas estas variaciones de experiencias, cuando tus lecciones tienen que ver más si en una de estas áreas y no le pones atención, aunque las otras áreas estén muy bien, esta va a terminar impactando las otras áreas. Entonces tienes que tener o empezar a desarrollar un nivel de autoconciencia, ¿sí?, de estarte autoobservando para ver cómo es que empiezas a mejorar esas áreas que no perjudiquen a las otras y que todavía puedas elevar, ¿sí?, tu calidad de vida en esas áreas que estás ya experimentando como positivas, que sean todavía mejor. Y en las que no estás teniendo un tipo de experiencia agradable o positiva, con disfrute, pues que entonces ahí le pongas atención. Entonces, bueno, hablamos ya de los pensamientos que se vienen en forma de resistencias. En los mismos pensamientos, en esta parte, hay algunas trampas mentales que también, por cierto, tenemos en el libro del arte de aceptar. Ahí vienen mencionadas todas estas trampas mentales a mayor detalle. Si quieres una guía rápida, vete a nuestra página y ahí tengo una guía de las 5 trampas mentales más importantes y pues lo vas a ver, te registras y te va a llegar. Es gratis. Pero si lo quieres ya más avanzado y más completo, otra vez el libro El arte de aceptar, vienen todas estas. Entonces, las trampas mentales, una de ellas es la necesidad de entender. Te vas a dar cuenta que cuando hay esta necesidad de entender, tus resistencias se van a amplificar, ¿sí?, y se va a sentir mucho más fuerte esa sensación de dolor y de incomodidad, porque tú estás tratando, tu ego está tratando de decirte, si lo entiendes, te va a hacer sentir mejor. Y la verdad es que no es cierto, es una ilusión completamente, pero que si no lo sabes, pues bueno, te vas a atorar ahí y vas a seguir tratando de entender una situación. Y fíjate que lo que te estoy diciendo ahorita es teoría. Esta teoría no le hace honor a la experiencia. Cuando estés atrapada en esa lección, en esa situación tan desagradable que sigues repitiendo constantemente, ni siquiera te vas a acordar de esto. Por eso es la importancia de hace rato lo que te decía, de ser nosotros nuestros mismos recordatorios, nosotras mismas con nosotras mismas, porque
Si no te lo recuerdas tú y ya estás atravesando y enfrentando una situación así, ¿qué? ¿Te vas a esperar a que alguien te lo venga y te lo diga? ¿O busca salir más rápido? O sea, está ok caerte, ¿sí? Se vale. Lo que no está ok es quedarte ahí atrapadísima sabiendo todo esto y no haciendo nada, ¿sí? Expande tu conciencia, llévate a esas formas, ¿sí? de poder empezar a salir más rápido de esas caídas, a aprender de esas caídas para que precisamente sigas avanzando más rápido. Entonces, la trampa mental de la necesidad de entender, ya sabemos que es una trampa, no hay esa necesidad de tratar de entender absolutamente nada. La recomendación es que te pongas todo tu enfoque adentro en lo que sí se siente. La segunda trampa es la necesidad de tener la razón. Esta trampa también opera casi en automático, casi siempre, y esto es por una simple razón. Cuando tú tienes la necesidad de querer tener la razón en una discusión, esto es sencillamente porque no quieres aceptar que lo que tú crees está mal. ¿A quién le gusta decir si yo estoy mal? Pues a nadie. O sea, no nos gusta aceptarlo. Claro, cuando ya tienes un nivel de responsabilidad y de cambio y de que quieres hacer mejoras, es más fácil que lo aceptes, pero cuando no estás ahí y tu mente es muy inconsciente o estás muy dormida todavía, no nos es fácil decir eso. Si cuando ya hay conciencia no te gusta decirlo porque es aceptar que estuviste mal todo ese tiempo, te imaginas con el nivel de inconsciencia que todavía cargamos, es un montón. Entonces, esta necesidad de tener la razón te va a suceder mucho cuando estás con alguien, porque generalmente uno se enfrenta a esa trampa mental, que es el ego a través de una trampa mental de tú querer defender tu razón, precisamente porque hay una creencia que tú sostienes con mucho amor y cariño y pasión y no la quieres soltar, porque si no es desidentificarte de eso y entonces ¿quién soy? Si yo creo esto y ahora lo tengo que soltar porque eso no es quién soy. Ese paso es fundamental en el crecimiento de conciencia, que no por eso mucha gente se atreve al cambio, porque duele, porque es doloroso, porque es una muerte del ego que se experimenta como si fuera una muerte sí humana, que no es más que una ilusión, pero que se siente y así se vive y entonces duele. Recuerden que, pues bueno, yo, para quienes no me conocen y sé que me hubiera presentado desde el principio, pues ya llevo más de 15 años, ¿sí? Yo trabajando y explorando toda esta parte interior, el universo interior, con la ayuda de la técnica, y lo que te puedo decir es que toma tiempo, ¿sí? El llegar a un despertar mayor y que entonces entiendas que se puede crear, ¿sí? Una realidad nueva, que te dé un entendimiento nuevo y entonces ya empiezas a operar así. Y ojo, en este despertar de conciencia hay algo que nos pasa a todos, y el ego, cuando uno crece, despierta su conciencia, se expande, que sabemos no vuelve a regresar a su estado original, el ego se cuenta que se acopla a ese nuevo nivel y dice, bueno, ya te deshiciste de mí, pues órale, ¿verdad? Y se acomoda otra vez ahí. A partir de aquí te va a volver a dar como barajas, así, todas las opciones que tiene, todas las trampas mentales en pensamientos y en emociones y demás, para que vuelvas a estancarte. Entonces hay que estar bien truchas, estarnos autoobservando, seguir desarrollando mucho más tu autoconciencia, porque tienes que aprender a identificar todas esas puertas abiertas que tenemos en la mente por donde se escabulle el ego, para poderle cerrar la puerta y decir, aquí ya no entras. A lo mejor entras por otra, pero aquí ya no. Y entonces lo que estamos haciendo es cerrando todas esas posibilidades en donde el ego se mete. Es muy astuto para hacer su trabajo de mantenerte donde estás. ¿Y qué crees? O sea, pues ahí te quedas, ¿sí? Sigues sufriendo y otra vez a mayor el ego, en el nuevo nivel en donde se ajuste, si está el ego haciendo su parte, tu nivel de sufrimiento es mucho, tu disfrute es nada, o sea, hay más, la conciencia todavía no lo sobrepasa, y entonces cuando no hay conciencia está el ego, cuando está el ego hay sufrimiento, no, o uno o el otro, no puedes ambos, ¿sí? Por eso es que es importante el poder entender que, bueno, esta experiencia de vida es precisamente parte de eso. El punto es que va a querer mantenerte en esa misma frecuencia, en esa misma sintonía, y la idea es que no te quedes tú ahí, que siempre que tú veas y que puedas detectar realmente y te des conciencia, tengas conciencia de que te estás estancando, que puedas, ¿sí?, seguirte moviendo hacia arriba. Entonces, estas trampas mentales, otra más que te estoy diciendo, hazlas bien conscientes, apúntalas o compra el libro o tenlas en la mente, pero hagamos algo para que no te estanques. Otra de las trampas mentales en la parte de necesidad de tener control. Tú crees
que si tú controlas todo, todo va a estar en cierto orden, y entonces pues todo está como yo quiero, y entonces pues soy feliz. Pero ¿qué crees? Ese orden no te dura, porque cada quien afuera es responsable de su propia vida, piensa, hace, habla y dice y se comporta como quiere, y tú no tienes control de eso. Por eso es que las que somos mamás experimentamos mucho eso con los hijos, y las que somos o novia o esposa, que pues tenemos a nuestra pareja, también experimentamos eso. En todas las formas se experimenta, pero estoy hablando ahorita específicamente de estas en donde crees que tienes el control. Y cuando eres mamá, en el ejemplo de los hijos, pues tienes la idea de que los controlas cuando son chiquitos. A lo mejor sí, pero llega una edad en donde ellos ya tienen su conciencia, sus propias decisiones, ellos ya empiezan a tener sus propias creencias particulares, que aunque tú se las hayas enseñado, ellos ya la interpretan y la entienden de una forma, y no van a actuar como tú quieres, y se van a empezar a experimentar estas pues escenas o experiencias de que te retan, y lo que estás ahí viendo es en ese momento tu autocontrol, tu querer poner tu autoridad y decir porque soy tu madre, y entonces las cosas se hacen así. Y lo mismo para el lado del ejemplo de la pareja, ¿no? Pues es que eres mi esposo y soy tu esposa, y entonces porque yo digo, y empezamos con una nueva adicción y dinámica completamente negativa, que no nos ayuda, que pues lejos de vivir en unidad y en armonía, pues nos mete en más problemas, en más separación, porque estamos tratando de defender, ¿sí?, la parte de lo que yo creo, y entonces esto se hace, y es esa necesidad de tener el control, y pues bueno, es una interminable sufrimiento que no tiene caso, pero que es importante que tú también lo empieces a detectar por ese lado. Otra trampa mental que se hace del ego es en la parte de poner tu enfoque en el pasado o en el futuro. Te vas a dar cuenta que el ego utiliza muchísimo esta ilusión de como en esta tierra. Una de las estructuras que tiene, que así funciona, es el tiempo. Pues nosotros lo entendemos como el pasado, presente y futuro. Bueno, en esta trampa te vas a dar cuenta que lo que pasa es tu mente primero te da la ilusión de que estás viviendo una vida, y no la estás viviendo, estás pensando tu vida, y eso es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia de vivirla? Estar ahí, sentir lo que estés sintiendo, ya sea dolor o sea alegría o amor, lo que sea, eso es vivir. Lo otro es pensar con las experiencias del pasado, que entonces llegas, las guardas ahí, llegas a una nueva experiencia, sin querer queriendo, perdiste conciencia, se ponen play todas estas grabaciones que tienes del pasado, y estás, no hago esto porque si esto, no me va a ir, no sé qué, y empiezas a hacer una historia mental tan grande que terminas no haciendo algo por las historias del pasado que vienes cargando, en vez de haberle arriesgado, decir, a ver, lo quiero, si es algo que quiero hacer, lo hago. ¿Sí te fijas? Entonces el enfoque de estar en la parte del pasado o el futuro te deja de estar, te desconecta y te deja estar viviendo tu presente. Entonces es una trampa mental que quiero que también la veas, porque esas formas es como se escabulle el ego y te hace que estés ahí, atorada, sin saber por qué, y pues ahora ya sabes por qué, al menos ya cuando lo reconozcas digas, mira, estoy atorada en esto, la sueltas. ¿Sí? Cuando no hay conciencia, pues ¿qué haces? Nomás te estás peleando ahí ahorita, ya lo sabes, pero esta es teoría. ¿Qué haces después de la teoría? La práctica. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en esos momentos? Mayor autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia que vas a hacer y a tener tú contigo? Pues el estarte autoobservando internamente, el empezar a desarrollar más esa capacidad de poder despertar tus niveles de conciencia para ver lo que está pasando y soltar las cosas más rápido, dejar de estar atrapada en estas resistencias mentales. Otra entonces de las trampas mentales, para ya terminar con esto, es lo que te falta. Por lo general estamos en un mundo ya que ha crecido tanto y está en expansión el universo, como la Tierra, parte de él se está expandiendo constantemente. Ya tenemos un sinfín de cosas que operan en esta vida. Tienes un mundo de personas, tienes un mundo de medicina, tienes un mundo de tecnología, tienes un mundo de alimentación, tienes un mundo de actividades, tienes un mundo de lugares a donde visitar, ¿sí o no? Tenemos todo de todo. Ahorita estamos en una era donde tenemos todo, y ahora hay
tanta distracción afuera que ahora es menos o lo hace más difícil poderte conectar adentro. Estás perdida afuera, estás sumergida en una vida que no estoy hablando que está mal, no estoy hablando que llevas tu vida afuera metida en todas estas áreas y cosas. Lo que estoy hablando es que lo estás haciendo desde una programación, ¿sí? Desde una inconsciencia tal que sufres, luego ni la estás viviendo, le restas disfrute a la experiencia que estás teniendo, te estás peleando toda la vida y sigues sufriendo y quejándote sin hacer nada. Entonces la idea es que realmente te pongas tú a hacer, ¿sí? Conciencia de cuántas veces estás en ese punto en donde estás inquieta, preocupada, o enojada o triste por algo que te falta y dejas de ver todo lo que sí tienes. Si te das cuenta que estás ahí, les decía, es bien importante que ustedes ya se pongan a ver toda esta cuestión de ver qué tanto te estás quejando, acongojando, angustiando, preocupando y mortificando de la vida por todo lo que no tienes, ¿sí? Dejemos eso ya a un lado, empecemos a desarrollar, ¿sí? Nuestra autoconciencia con la autoobservación constante y de ver en cuál de esas trampas estamos, porque siempre vas a estar en una. ¿Hasta cuándo vas a dejar de estar en estas trampas? ¿Hasta que las empieces a ver? ¿Hasta que empieces a hacer algo? Porque luego, después de verlas y tener la conciencia, acuérdense que no es lo único. Tener conciencia es el primer paso para poder empezar a hacer un cambio. ¿Qué sigue después del primer paso de tener conciencia? Ponerlo en práctica. Si no, no jala. Se los prometo que no jala. O sea, la pura teoría sola, todo lo que yo les doy, nada más del 50% que te va a ayudar a ti para que luego tú, en tu 50% lo pongas en práctica, ¿sí? Entonces, dense cuenta de estas trampas. Todas estas son formas de resistencia en donde el ego se mete para poder hacer de las suyas, en el sentido de mantenernos en esa frecuencia, no seguir despertando, porque es una identidad que quiere, sí, seguir y sobrevivir. Y entonces, cuando experimentes todos estos cambios, te vas a dar cuenta que, bueno, luego ya se viven otras cosas en donde hay un desapego, ¿sí? Que se vive por precisamente la disolución de esa creencia que traías, de esos pensamientos, de esas trampas, que entonces es lo importante, porque también si tú sabes ahorita, anticipadamente, con la guía que te estoy dando, que van a venir momentos en donde hay duelo, hay un poquito de tristeza, de nostalgia, es perfectamente normal. Tu ego empieza a morir y empiezas a redescubrirte tú otra vez, pero como estás tan años luz lejos de poder realmente redescubrirte y otra vez estar ahí entendiéndote quién eres y reconocerte, te va a costar tiempo otra vez ajustarte. Acuérdate que en esencia eso ya somos. No somos este ego es la falsa identidad que hemos venido creando con todas estas subidentidades que ya les dije, pero sin embargo es lo más conocido, porque nada más ahorita todas estamos experimentando esta vida física con este cuerpo. Eso es lo más reciente que tienes. No te acuerdas de quién eres y ¿se acuerdan de esta historia de Hansel y Gretel? Esa a mí me la compartió un gran maestro que recuerdo hace muchos años con mucho cariño, que se llama David Enríquez, que él puso este ejemplo y nunca se me va a olvidar porque me hizo mucho clic y se los comparto. Para quien se acuerde de la historia esta de Hansel y Gretel, en donde se salen de su casa y para poder recordar el regreso a la casa dejan pedacitos de pan, ¿sí? A lo largo del trayecto. Imagínense, haz de cuenta esa situación. Salimos de casa, la fuente, y lo que estamos haciendo es, a través de estas clases, de las oportunidades que vemos como espejos en los demás, de todo lo que estamos aprendiendo, imagínense que estamos recogiendo esos pedacitos de pan para poder regresar a casa. Pero nos está tomando tiempo, el camino fue tan largo que estamos recogiendo esos pedacitos de pan para poder regresar y toma tiempo. En ese trayecto está la práctica que les digo, está en esa práctica el entendimiento real, la transformación, el cambio que yo sé que quieres, que lo vas a lograr, pero pues es cuestión de práctica y es cuestión de qué tanta disciplina tienes tú contigo. Te vas a dar cuenta entonces que te va a ser más fácil, vas a dejar de sufrir tanto, pero sí requiere conciencia, y el tener conciencia o tomar conciencia de las cosas sí requiere esfuerzo ahorita. ¿Por qué requiere esfuerzo? Porque estás tan acostumbrada a ponerle play a todas esas programaciones del ego, con todas esas trampas, en todas sus formas, que ya es bien cómodo estar ahí, ya no te quieres mover, ya lo aprendí, pues ya va que reaprendo algo.
Estamos en un punto, en este despertar de conciencia, que precisamente se trata de eso, ¿sí? De ir desaprendiendo nuestros patrones, todas esas trampas que pues ahí están y no las reconocemos, que las empiezas a ver ahorita, o a lo mejor ya las habías visto antes y estás en ese punto de experimentando más, que esto ahorita hoy sea un refuerzo para ti, de saber que le tienes que poner el esfuerzo que tú necesites en tu tiempo, en tu paso, a tu propio ritmo, pero que no dejes de hacerlo y que sepas que bueno, a mayor disciplina y esfuerzo le pongas en esto, no hay duda como no te vayas más rápido, ¿sí? Va a haber un nivel de entendimiento, de conciencia, de autodisciplina, auto todo, que pues bueno, va a ser cada vez para ti más fácil el poder salir de esas trampas cada vez que se te presente. Ahora, otra resistencia, regresando a todo este tema, las resistencias emocionales. Estas resistencias, pues bueno, ya es casi la forma fácil de identificar. Es todo lo que puedes sentir en tu cuerpo, energéticamente, emocionalmente, físicamente, que no se siente bien, que es desagradable. Y lo vas a sentir en dolores, en un sinfín de formas. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, dolor de ojos, dolor de oído, dolor de garganta, una colitis, una depresión, todas esas formas se van casi juntas, porque una emoción reprimida luego va y se somatiza, y por eso terminamos teniendo todo este tipo de dolencias. Entonces, la parte, aquí estoy juntando dos, y lo estoy haciendo ahorita ya por el tiempo que tenemos, porque me gustaría luego entrar a dudas de una sección con ustedes, si hay dudas. Pero voy a juntar dos, la verdad es que van bien de la mano, porque cuando algo, en la parte emocional, pues son todas las emociones, en la parte física, pues son todas las dolencias físicas en el cuerpo. Cuando algo está presente en esas formas, ahorita quiero que lo tengas listo así. No confundas, estoy enferma, no te inventes, no caigas en nuevas trampas. Por favor, no entres en ese patrón que nos han enseñado, porque también es programación. Por favor, comprende ahorita que es un nivel de resistencia físico o emocional que estás detectando. Y que como lo estás detectando y hay conciencia, que es el primer paso, ¿qué sigue después? Ya lo estás detectando, y entonces ahí, una vez más, aplica los 4 pasos de la técnica de aceptación. Que para quien no conozca la técnica de aceptación, sé que ya saben, y para las que no, los martes a las 7 también tengo una clase específica que les doy de la técnica de aceptación, y esto es en la página oficial de Acceptance Technique de Facebook, ¿sí? El caso es que aquí es en donde te digo, en este punto, que empiezas a ver todo eso, y ahí es en donde aplicas la técnica de aceptación. Esto, como la técnica de aceptación es una entrada básica que les damos, regalando los 4 pasos, que con eso tienes para hacer un montón de trabajo. Nosotros lo que les enseñamos a la gente es en que detecte cómo se siente. Entonces te vas a empezar a dar cuenta que vas a hacer un hábito nuevo y un cambio, de en vez de racionalizar todo con tu 5%, sí que tenemos racional consciente en la mente, vas a empezar a soltar eso, y te va a dar cabida a que el subconsciente, que es el grande, que está abajo, ¿sí? Impregnado, enraizado dentro de ti, va a empezar a surgir a la superficie, para que entonces tú desde ahí puedas empezar a tener más conciencia de lo que se está sintiendo y decir, ahí aplico los 4 pasos de la técnica de aceptación. Quiero que entonces empieces a ver tanto los pensamientos, las resistencias en pensamientos, las resistencias físicas de todos los dolores y las resistencias emocionales, que las veas en todas sus formas como trampas, como resistencias del ego, simplemente para poderte ayudar a ver lo que no puedes ver, que está atrapado en ese gran chunk, ¿sí? de hielo del 95%, para poder empezar a quitarle y a tumbarle, y que si, imagínate que si es una montaña de ese tamaño, le estás quitando, ¿sí? Hasta que le quitas todas las capas que hay. O en otras veces también, en otras ocasiones les comparto que es como cebollas, tenemos capas y capas y capas, y le estás pelando capas hasta que se empieza a hacer cada vez más pequeña. Eso es el trabajo que hacemos en la parte del ego. Esto es la parte que hay que conocer e identificar, porque se va, fíjense el ego, hablábamos al inicio de la clase, una palabra de 3 letras, y nada más mucha gente cree, de hecho yo lo creía, y todavía me doy cuenta que hay mucha gente que cree eso, que es nada más la gente que
habla mucho del yo y de eso. Ya te diste cuenta hoy con esta clase que no nada más es esa forma de ego, sino en todas sus formas. El ego a través de pensamientos, el ego a través de emociones y a través de las cuestiones físicas. Te voy a regalar una más. Estamos ya así a punto de terminar la clase y te voy a compartir esta. Y empieza a observar con un mayor nivel de conciencia. No lo enjuicies. Y por favor, luego hazme tus comentarios en este video. O si gustas de otras maneras. Aquí sería buenísimo porque estoy hablando del tema. La resistencia. Una forma de saboteo que tenemos nosotros cuando estamos en este despertar de conciencia es a través de las resistencias externas. Y ahí te va, te quiero compartir la resistencia externa, cómo se disfraza. Imagínate que tú por fin dices, ya voy a empezar a hacer ejercicio, ya quiero, mañana ya voy, ya lo decidí y va con todo. Y ya estás mentalizada de que vas a hacer eso. Y de pronto te levantas en la mañana, suena la alarma, pues va muy bien, tomas tu desayunito ligero, tu café, lo que sea, todo va bien, ya te alistaste y todo, vas al carro y no prende. Ahí en ese momento, esa no prendida, ojalá lo puedas ver como te lo estoy diciendo y te va a tomar tiempo de llegar ahí, pero es una forma de autosaboteo externo que tú dices, es que no soy yo, no fui al gym porque no soy yo, el carro no jaló. Bueno, es un tipo de resistencia externo que tú crees que no eres, que no depende de ti, pero es completamente tu creación, tu realidad, tu proyección de que hay una parte de ti, que la parte consciente ya quiere hacer un cambio, pero la inconsciente, que es el que más peso tiene y te jala, todavía proyecta este tipo de realidad afuera para mantenerte donde estás, ¿no? Quiere que cambies, es un tipo y una forma de nuestro ego mantenernos ahí. Entonces ahora quiero que empieces a ver, con esta conciencia que te estoy dando, de estas formas en todas sus resistencias de la parte del ego, para que dejes entonces de ver las cosas como tal. Si se presenta en tu mente, que no estés, claro, otra vez, yo no sirvo para nada. Deja de hacer eso, ¿sí? Estás poniéndole play al mismo patrón que ya tienes y la bola de nieve nomás la estás haciendo más grande. Entonces dejamos eso. Si se te presentan a nivel emocional, cuando sientes algo, no la reprimas, no la resistas, enfócate ahí, los 4 pasos de la técnica de aceptación y deja que fluya. En la parte de dolores, en la parte física, se te llega a presentar algo, ponle también la técnica de aceptación ahí, te prometo que te sirve, te va a ayudar o a eliminar o a disminuir esa dolencia que traes, que se debe precisamente, en la mayoría de los casos, por una cuestión emocional que no has podido resolver. Y en la parte externa, cuando veas algo, toma responsabilidad de lo que te está pasando. No digas, claro, tenía que pasar porque, chin, y que te enojes. No hagas eso. Di, no sé cómo, pero algo adentro. Yo proyecté que se está viviendo así, que déjame ver qué hacer para la próxima. Y cuando tú haces eso, en vez de caer en la trampa de la resistencia y seguir fomentando lo mismo, te vas a dar cuenta que en ese momento tu mente se abre porque estás comandando cosas distintas para poder despejar a la mente con ideas y posibilidades nuevas para poder entonces salir de eso. Y ya sea que te cercioras de que el carro jale un día antes, o sea, vas buscando las formas, ¿sí?, para eliminar ese porcentaje de cosas que te puedan pasar. Sales más temprano, porque otra cosa es que saliste temprano y prende tu carro, pero luego ¿qué tal a mitad del camino? De pronto a mitad del camino pues viste un choque y ya llegaste tarde y entonces ya tampoco pudiste ir, ¿no? Entonces esa también es una forma externa. No estamos hablando de que tú eres culpable, no se confundan, estamos hablando de que tú eres responsable de tu creación y entonces siempre puedes hacer algo. Cuando hablamos de responsabilidad, te va a ayudar mucho a trascender mucho más rápido la parte del ego, porque te vas a dar cuenta que el ego no es más que esta identidad falsa y que cuando tú dices soy responsable es tomar responsabilidad de algo que no sabes que está dentro de ti, pero que sabes que es tu co-creación y que puedes hacer algo al respecto. Dices, bueno, en esta ocasión está así, tampoco te flageles de que está pasando todo esto y no, aprende de esa y el día siguiente vuelve a hacer y ve buscando hasta que se presenten 0 posibilidades de autosaboteo y cosas de ese tipo externo, para que luego puedas llegar a las tuyas, que son las que vas a detectar contigo y también las sigas trabajando. Todo eso se trabaja fuera y adentro. Acuérdense que nosotros, nuestra parte que compartimos, que es bien básico y es bien fundamental, es el tener la conciencia del universo exterior
que nada más es un reflejo de nuestro universo interior y que para poder hacer el cambio pues hay que verlo adentro y hay que reconocerlo, y que entonces lo hacemos a través de una autoconciencia, y si queremos el cómo para salir más rápido usamos la técnica de aceptación, y el que sepan que bueno, todas estas clases las seguimos teniendo para poder seguir compartiendo cosas que se van presentando y poderlas ir guiando, ¿sí?, a que sigamos creciendo, sigamos evolucionando, sigamos despertando nuestra conciencia. ¿Para qué? ¿Para qué te sirve todo esto al final de cuentas? Pues lo que quieres es sentirte bien y mejorar tu vida, tu calidad de vida, tus finanzas, tu amor, tus relaciones, tu salud, todo lo que vives en esta vida. Es como, ¿por qué no? Darte un espacio, darte ese tiempo, reconocerte, quererte, amarte, hacer todas estas cosas para ti. Entonces, hagamos todo esto con el amor, la paciencia, la sabiduría que cada quien tiene, y con la conciencia de que no están solas, de que siempre hay gente que estamos ayudando en todo esto. Nosotros tenemos desde clases, desde libros, desde talleres, en fin, y seguimos desarrollando muchas cosas más para poderlas seguir compartiendo con ustedes y que sigamos creciendo. Entonces, déjenme leer Hoy me identifico con el autosaboteo. Qué bueno, Nakelina, súper, porque ya lo ves. ¿Y cuál es el primer paso para empezar a hacer un cambio? Pues el tener la conciencia de algo que está pasando. Cuando tienes la conciencia, si es el primer paso, ¿cuál es lo que sigue? Ver qué cosas puedes hacer al respecto para evitar ese autosaboteo, porque si no eres consciente nada más le ponemos play y se sigue dando. Entonces, felicidades, qué bueno que va por ahí. Chicas, díganme si tienen dudas, compártanme si quieren ampliar un poquito este tema, si ya están entendido. Me encanta cuando me ponen todo bien porque quiere decir que se entendió perfecto, pero sé que siempre por ahí pueden haber dudas. Díganmelas, compártanmelas. Si no, pues bueno, como quiera, a lo mejor estas vienen después de la clase, cuando generalmente nosotros tenemos una sesión personal, que por cierto también les hago el anuncio de que pues tenemos las sesiones personales, y estas también las encuentran en nuestra página técnicadeaceptación.com bajo sesiones, para que quien quiera, que se sienta estancada y que con toda la técnica ahorita no esté pudiendo algo porque está precisamente atravesando esa línea, ¿sí?, del techo, y que bueno, sepan que les podemos ayudar. Mucho que trabajar, Virgen. Sí, así es, Virgen. Es mucho que trabajar, más sin embargo, sé que lo decimos porque pues es un... A ver, ¿cómo lo pongo? Sé que es verdad en una forma que nos falta trabajo. Nos falte lo que nos falte, porque eso no sabemos. Yo donde estoy, no sé cuánto me falte, no sé a dónde voy a llegar. Lo que sí sé es una cosa, que todavía en mi vida me duele, me hace sentir mal, me agobia, me preocupa, me da miedo, me pone triste o lo que sea, que puedo mejorar. Porque si hay algo que yo hago como mujer, como mamá, como esposa, como lo que sea que soy, en mis roles y mis deberes, lo que sea, que no soy eso, pero en todas estas representaciones aquí en la vida que tengo que hacer, pues me gustaría vivirlo lo mejor que puedo, con mucho disfrute, llena de energía, de vitalidad, alegre, empoderando a otras mujeres, como para qué, bueno, al menos esa soy yo. De hecho, ya lo viví, como para qué quiero seguir en una depresión que es la que estaba hace muchos años, en donde ni me podía parar. La vez pasada veía a una señora que caminaba como si le dolieran los pies, como no tienen una idea, y me identifiqué con esa señora y le mandé mucho amor y mucha luz porque yo estaba ahí. Imagínense esto hace unos 15 años, más o menos, o más, en donde yo había una temporada donde estaba en depresión y no sabía, quería estar dormida todo el tiempo en la cama, y cuando me levantaba, lo que era hacer al baño o algo mínimo, me levantaba con un dolor en los pies, y era ya mi resistencia de no querer vivir en esta vida de donde dices, ya, no tiene sentido, no me gusta, me duele todo y no sabía qué hacer, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas que las vamos a percibir, ¿sí?, como resistencias mentales, emocionales, físicas, hasta espirituales, que muchas veces les he dicho esto, se vive cuando te sientes ya sin propósito, sin pasión, sin ganas en la vida. En cualquiera de sus formas que estés ahí, detéctalo y haz algo. Tienes el poder, está en ti. Te prometo que tienes un poder inmenso, pero que si todavía no lo reconoces, te estoy invitando a que lo empieces a ver cada vez más claro. Y no nada más se reconoce porque yo te lo digo, se reconoce cuando haces este tipo de trabajo interior, cuando empezamos a eliminar toda esta carga, pues todo lo que vamos eliminando que nos incomoda, que no nos ayuda, etcétera, para sentirnos mejor.
Eliezer, estoy viendo en mi hijo todo lo que yo he vivido y me duele mucho. Ok, Eliezer, aquí te recomiendo, buenísimo lo que pones, porque en el rol de mamá, que es otra identidad, que cuando eres mamá son como acuerdos ocultos que no vemos, que nada más tú lo aprendiste así, entonces sabes que cuando eres mamá tienes que hacer de cierta forma. Hasta el preocuparte por los hijos es una creencia y es una forma, una resistencia del ego que se está metiendo por ahí y hace que te duela, y que en vez de eso te invito a que veas tú cómo puedes sanar ese dolor que tienes con tu hijo de ver lo que él está viviendo, en el entendimiento de que no va a haber nada que tú puedas hacer para que él no viva lo que tenga que vivir. Él va a tener que crecer y despertar su conciencia, como la elección la has tenido tú y la tenemos todos. Nada más que es muy cómodo otra vez pues el quedarnos como estamos y no avanzar y seguir ahí. Entonces date cuenta que la elección tú la estás tomando de despertar tu conciencia. Sana lo que tengas que sanar, ¿sí? en ese canal que tienes hacia con tu hijo, para que tú desde una mayor paz, sabiduría, entendimiento, comprensión, compasión, amor, le puedas guiar sin el rol de la mamá impuesto de mijito, es que eso no, porque luego eso muchas veces lo comentaba, creo que en la clase pasada con Cristina, a veces hacemos las cosas más a fuerza, más cuando nos dicen los papás que no, es como, pues ahora lo hago. Entonces muchas veces con el mejor afán, sé que lo hacemos porque yo también soy mamá y queremos que los hijos no sufran, la verdad es que no hay cómo lo puedas evitar, no hay cómo puedas tú cambiar lo que él va a querer vivir, y que sepa él con tu ejemplo que puede cambiar su realidad si lo quiere. En donde, fíjate, yo por ejemplo, lo que creo que les he compartido y también se los dije la vez pasada, yo soy más el rol de guía que de mamá hacia con las hijas. He buscado, llegan conmigo ya y de hecho lo pueden constatar muchas de las personas que me conocen cuando yo doy una sesión o vienen conmigo a veces en calidad de amigas y oye, me piden un consejo. Generalmente no doy una respuesta, generalmente te invito a ti, expando tu conciencia haciéndote las preguntas correctas, pues parte de mi especialidad con lo que hago yo en las sesiones personales, para que tú busques la respuesta correcta que nace de ti, de adentro, que ya lo tienes y ya la sabes, pero que por la parte de la mente está bloqueada esa parte. Entonces te invito a que tú encuentres tu bienestar, tu salud, tu todo, para que desde ahí invites a tu hijo a que él también pueda hacer un cambio si lo quiere, y si no, que está bien, que estás ahí, que lo acompañas y que le ayudas cuando también él sepa pedir ayuda, porque a veces la queremos dar y ni siquiera nos la están pidiendo. No sé si te hace sentido, pero nos pasa, hasta a nosotros nos pasa, ¿no? No sé si me expliqué. Eliezer, compárteme. Y Eli, la mejor inversión es en nuestra transformación. Uy, sí, Eli, súper correcto lo que dices. No hay más que invertir en ti, porque te voy a recordar esto. No a ti, Eli, a todas, pero sé que también es para todas, no porque tú pusiste ahorita este comentario. Les quiero recordar, este camino, todo es nada más tuyo. O sea, todo lo demás es secundario. Quisiera que esto no sonara, ¿cómo te puedo decir? Raro, que está diciendo Vero. Quiero que más bien brindarte luz en que entiendas que hay toda una realidad exterior diseñada para convivir, para interactuar con la vida, con la gente, con las actividades y todas las experiencias, pero todo esto que ves tú ahorita, hasta yo aquí, somos una ilusión. Quien está aquí ahorita nada más eres tú, teniendo una experiencia que cambia cada segundo en esta realidad llamada vida. Sé que es muy complejo lo que te digo, por eso me tardé en descifrarte todo esto, porque pues bueno, es algo que a mí me ha tomado tiempo. Yo al principio me identificaba con todo esto porque pues era quien yo creía que era. Yo vengo en esta vida naciendo con una cuata adorada que amo, y que esto me hacía más sentirme aquí, pertenecer aquí a esta vida, y luego darme cuenta que esto es nada más pues una gran experiencia de vida, que es
que es una ilusión que se vive y está diseñada tan real, tanto que si yo te pego te duele, que si te hablo mal pues te lastima. O sea, está tan diseñada, tan hermosamente creada para que se viva tan real, que por eso crees que es real, pero no es real. Entonces no te preocupes por los demás, preocúpate por ti, haz tu trabajo, invierte en ti, como dice Eli, y pues sigamos adelante. Este es un camino que no se acaba hasta que se acaba, como siempre les digo. Virgen, muchas gracias. Verónica, siempre necesitamos este empujoncito para continuar. Gracias por tu apoyo y tus palabras. No, hombre, gracias a ti, Virgen, encantada de compartir contigo, con todas, estos momentos, estas clases. Y como siempre, pues ya el anuncio para finalizar: compartamos este grupo de Viviendo en Armonía con otras mujeres, compartamos, inclusive les mando correos para que pues tengan ahí la información, compartan los correos con la gente. Pues qué más da si les mandas un correo y luego si ustedes lo reenvían a las mujeres que conocen, si asisten, qué bueno, si no, no, pero sigamos haciendo esta labor. De hecho, yo siempre les digo, cuando estamos en este despertar de conciencia, la gente nos está viendo todo el tiempo y están buscando en qué momento fallas para decirte, pues no, que mucha paz, pues no, que muy no sé qué, y tus clases y tu no sé qué, y tu yoga, y nos retan, hasta los hijos, la pareja, los familiares. Es muy común que eso suceda. Cuando eso te pase, cuando pierdas el tapón por un momento, a pesar de que hayas dado un avanzón en todo esto, dile, sí, tienes razón, la verdad es que me excedí, se me pasó, lo que sea, toma tu responsabilidad. Y ahí, en ese momento, les vuelves a sembrar un todavía más de, órale, ya puede hasta reconocer su error y está ok, porque no lo vas a hacer ni enojada, ni cada vez va a haber un mayor nivel de conciencia que te va a permitir expresarlo todo así, tranquila, sin mayor problema, sin el enojo al que estás acostumbrada, ni el pleito al que estás acostumbrada, porque la verdad es que al principio con la inconsciencia pues nos enojamos, nos peleamos. ¿Por qué? No porque quieras, no te gusta, yo lo sé, pero lo haces porque así lo aprendiste. Entonces acuérdate que es una programación del ego, es un condicionamiento. Todo esto es subconsciente, está instalado, no lo ves. La idea es empezarlo a ver, reconocerlo, ser más consciente, trabajarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que deje de doler. Entonces la idea es seguir en este camino hasta que se acabe, en donde esta es una frase, y termino con esto, de Ricardo Martínez. Esto no es una carrera de 400 metros planos, es un maratón. Entonces sigamos en el camino, ¿sí?, en este gran maratón, a ver a dónde nos lleva. La idea es que por lo menos puedan llegar a donde yo me encuentro ahorita, de un avance que he vivido en mi vida tal que hoy me permite vivir mucho mayor en armonía en mi vida, en mayor bienestar en todos los sentidos, en todas las áreas ha habido un tremendo avance. Bueno, la invitación es a que mejores tu calidad de vida, que realmente puedas crear la vida que quieres, vivir la vida que quieres. Y una vez más, aunque todo no es exactamente como yo internamente lo quiero, ambos universos, una vez más, el exterior y el interior, cuando ambos se integran, se unen y empieza a haber esta mayor conexión entre ambos universos, ahí es donde experimentas real felicidad. ¿Cómo haces para que esto se una? Bueno, la congruencia empieza contigo. Haz que tu pensar, decir y hacer estén en mayor armonía en las tres áreas, mente, cuerpo y alma. ¿Sale? Fortuna Naquelina, gracias. Verónica, súper esta clase del ego. Qué bueno, muchas gracias, que te gustó, me encanta que la hayas disfrutado. Chelly, gracias por todo, hermosa, buenas noches. Gracias a ti también, Chelly. Gracias a todas, hermosas, les abrazo con mi corazón, les deseo una muy buena noche reparadora. Repongan su energía, es importante que siempre estén conscientes de su energía, no la malgasten donde no se necesita, dejen de meterse en tantas cosas. ¿Qué es lo que necesitas para estar bien? Y siempre estarte evaluando, no dejemos de autoobservarnos, de desarrollar nuestra autoconciencia para seguir mejorando, que sea algo que vivamos de aquí en adelante. Si no me vuelves a ver, si lo que sea que pase, quédate con eso. Esa es una tarea tuya que te invito a que la tengas porque te va a ayudar tremendamente. Cuídense mucho, buenas noches, bendiciones a todas. Namaste.